Bienvenidos a la actualidad legislativa, que desde el Senado busca cambiar la cotidianidad de los colombianos. Todos los temas debatidos en lo social, económico y político en nuestra emisión de hoy. Estos son nuestros titulares. Temporada invernal y sus estragos en la infraestructura vial pone de presente negligencia del gobierno. Sendos debates en comisión y plenaria del Senado desnudaron la situación actual del país en época de invierno. Presentado proyecto que busca regular tarifas de los combustibles en el país. La aeronáutica civil debe ser más diligente con los usuarios y controlar tarifas en temporada navideña, piden senadores de la Comisión Sexta. Presidente del Congreso, el conservador Juan Manuel Corzo, apoya la reelección del presidente Santos. Comenzó reglamentación de regalías en el Senado. La Comisión Quinta sesionó en Cúcuta. Duro rifirrafe entre senador Galvis y ministro de Hacienda por proyecto que busca capitalizar a Colombia Telecomunicaciones. Me distraigo como ministro en 4,5 billones de pesos. Yo no merezco ser ministro de Hacienda. El invierno en nuestro país no da tregua. La infraestructura vial de Colombia está sufriendo los embates del agua y el deslizamiento del lodo que producen las incesantes lluvias. Además de la vital vía de la línea, otras no menos importantes también afectan a los labriegos colombianos. Estuvimos en la región de Río Negro, Cundinamarca, y vean lo que encontramos. El rugir del Río Negro es una alerta para los ribereños, arrinconados cada día más por su fuerza colosal. Por años, las aguas de este gigante han devorado la carretera que une a Pacho con Jacopí en Cundinamarca y por supuesto cada centavo que en ella se invierte. Yo pienso que eso lamentablemente ha sido un barril sin fondo. La niña ha hecho su lamentable aporte afectando a los transportadores que por esta vía se movilizan. Eso es normal de que con un aguacero ya a cualquier hora se queda uno sin paso. Curtidos por las largas horas de espera en cada derrumbe o en cada caída de la banca, los conductores despabilados tienen un minuto para desahogarse y esbozar la razón de su tragedia. Esperan ya cuando el invierno acaba con todo. Hace ya casi 2 años la maquinaria que debería traer la solución se apoderó del paisaje natural. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los operarios, el Río Negro sigue demostrando que es superior a los hombres. Triste si se mira el potencial de la región. Tiene mucha competitividad porque hay mucha agricultura, mucha ganadería, se desplaza mucho el turista. Tendríamos todas las posibilidades para tener más y mejores productos a más bajos precios. Las soluciones son muchas: reforzar los muros, construir viaductos y hasta abrir una nueva carretera. Que pasara por Caparrapí, que llegara por La Dorada y saliera a la Panamericana, al sector de, si mal no estoy, Villeta, y llegar a Bogotá. Mientras llega la salvación, que ojalá sea pronto, el Río Negro será uno de los factores que tiene consumido en el atraso a una región históricamente golpeada por la violencia y por la naturaleza. Otra región puso de manifiesto la crisis vial que ha generado la llamada ola invernal. Se trata de Norte de Santander. Sus vías carreteables están en mal estado. Senadores de esa región lamentaron el mal estado de la red vial y llamaron la atención del gobierno para que asuma esa responsabilidad. Ya llevamos más de 8 meses esperando una respuesta definitiva donde la ciudad y el departamento vuelva a una tranquilidad vial. Todos los 40 municipios del norte de Santander viven las inclemencias del invierno, situación que seguirá hasta finales de año. Estamos teniendo la segunda temporada de lluvias del año que comenzó a mediados de septiembre y como lo dijimos de meses anteriores, esta temporada se extiende hasta mediados de diciembre. La situación más preocupante la vive Cúcuta, ciudad que se encuentra incomunicada con el interior del país. La ciudad de Cúcuta está incomunicada para el transporte de carga pesada y eso hace que el precio tonelada sea más costoso. Por su parte, el presidente del Senado pidió a los organismos de control estar atentos a futuras inversiones en Norte de Santander. En lo que me atañe a mí, a mi departamento, quiero decirlo que a mí sí me gustaría mucho que estas entidades revisaran toda la contratación. Norte de Santander requiere de 250.000 millones de pesos para mejorar su red vial afectada hoy por el invierno. Los malos manejos de los recursos destinados a superar la primera temporada invernal fue tema de control político en la plenaria del Senado. Se denunció que existen 260 investigaciones preliminares en contra de gobernadores y alcaldes.
El vicepresidente del Senado, Antonio Guerra de la Espriella, dijo que las instituciones creadas para enfrentar los estragos de la ola invernal aún no muestran los resultados esperados. Ya estamos en la segunda ola invernal y no menos del 40% de los recursos iniciales faltan por ejecutarse. Ese dato proviene de la Contraloría General de la República. La segunda ola invernal deja hasta el momento 101 muertos, 358 municipios afectados y más de 68.000 familias afectadas. Según el senador Guerra, la lentitud de Colombia humanitaria en la ejecución y giro de los recursos es otra de las falencias. Los recursos fueron contratados de manera flexible, laxa, con operadores que a lo mejor no eran los idóneos. El director de Colombia Humanitaria dijo que esa entidad no tiene relación directa con la contratación de las obras. Colombia Humanitaria, con estos recursos que administra el Fondo Calamidades, no está preparada ni diseñada técnica ni legalmente para reconstrucción definitiva. Por malos manejos en los recursos de la ola invernal, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra 43 alcaldes, 2 gobernaciones y una asamblea. De 5.4 billones de pesos destinados para la ola invernal, solo el 22% han sido ejecutados. Los precios de los combustibles serán objeto de revisión en el Congreso. Senadores de la Comisión de Seguimiento sobre los precios que rigen la venta de la gasolina y el gas en Colombia radicaron un proyecto de ley que busca cambiar el actual régimen tarifario. Los senadores de la Comisión Accidental para el Seguimiento de los Precios a la Gasolina pretenden con la radicación del proyecto unos valores en los combustibles más justos para el pueblo colombiano. Radicamos una ley junto con estas firmas que nos colaboraron todos los colombianos y esperamos que el debate sea pronto, que se cambie la fórmula tarifaria y de esta manera tengamos precios mucho más justos. Precios justos, precios racionales. Esos precios a los cuales nosotros quedaríamos pagando la gasolina, si se acepta nuestro proyecto, es unos precios promedio de América Latina. La reducción en los precios de gas GLP también beneficiaría en el presente proyecto a más de 3 millones de familias colombianas de estratos 1 y 2. Y en el tema del gas licuado de petróleo es que se aplique el mismo esquema de estímulos, de subsidios que tiene el gas natural y lo mismo la fórmula nacional y no internacional que tiene el GLP. Al problema de las altas tarifas de los combustibles, un campesino de estrato 1 paga más del doble de precio y de tarifa del estrato 6 que consume gas natural. Se añaden otra clase de problemáticas. Que está aumentando el contrabando de gasolina de Venezuela y Ecuador, por supuesto los precios de allá son mucho más bajos, pero es que detrás del contrabando que tenemos muchas bandas ilegales, muchas mafias, muchos carteles, entonces ya el problema es grave, yo creo que debemos intervenir de inmediato. Se espera que con el respaldo de más de 500.000 firmas de colombianos al proyecto de esta comisión, se dé un pertinente y amplio debate para satisfacción de todas las partes en la discusión. Debatámosla, pero debatámosla en el Congreso, porque un tema tan importante como los precios de la gasolina no puede seguir siendo simplemente un decreto de un funcionario medio oscuro del Ministerio de Minas y Energía. Que de aquí va a salir una ley, un cambio normativo por parte del Gobierno Nacional. Otras tarifas que fueron objeto de debate en el Senado fueron las de los pasajes aéreos. Se denunció cómo en fechas especiales y vacaciones la Aeronáutica Civil no ejerce control sobre las empresas aéreas. Adicional a los costos generados por el cargo de combustibles, impuestos de salida, de turismo y demás sobrecostos, las aerolíneas aprovechan la temporada de mayor tránsito de pasajeros y eventos especiales para elevar sus precios. Que haya el verdadero control, que haya la verdadera regulación para que no se aproveche, digamos, a veces de las altas temporadas. Sin embargo, la Aeronáutica Civil afirmó que el impuesto de combustible será retirado del costo del tiquete para reducir el precio del servicio aéreo y que más usuarios puedan acceder a este tipo de transporte. El 30 de marzo del 2012 es el último día que se podría cobrar en Colombia un sobrecargo por combustible de manera obligatoria y reglada por la Aeronáutica Civil. Los legisladores manifestaron que para generar turismo interno se debe procurar bajar los costos de las aerolíneas para que el 50% de la población que no tiene acceso a este servicio logre el sueño de volar. Pero a la situación anterior también se le agregan las quejas de miles de usuarios sobre el servicio aéreo en Colombia. De las quejas recibidas a diario, las más usuales tienen que ver con el incumplimiento en los horarios, puntos de información, tarifas, publicidad engañosa y sobreventas. Justamente en estos momentos tenemos un proyecto de ley importante que trata de los derechos y de los deberes
del usuario, del pasajero. La Aeronáutica Civil argumentó que se le está haciendo seguimiento a las inconformidades presentadas por los usuarios y controla a las aerolíneas que incumplan con el buen servicio al cliente. Está el sistema en línea, pero también está el sistema personal y manual que se puede hacer a través de los puestos de atención al usuario. Pese a los argumentos expuestos por la entidad de control aéreo, hay quienes piensan que la institución no debe seguir operando como lo ha hecho hasta la fecha. No podemos dejar a la Aeronáutica Civil regulando el tema y a la vez sancionando, porque no va a funcionar y no va a haber sanciones, ni para las aerolíneas, ni defendiendo a los usuarios. Aún los aviones continúan despegando fuera de horario, las quejas continúan por sobreventas e insuficiente número de aviones y las compensaciones a los usuarios por incumplimiento por parte de las aerolíneas no son suficientes. El tan esperado proyecto reglamentario al Sistema General de Regalías comenzó a debatirse en la Comisión Quinta del Senado, que viajó a Cúcuta para descentralizar el debate sobre el tema. Equidad en la distribución de los ingresos de regalías, equidad social, regional y buen gobierno son los objetivos del proyecto reglamentario al Sistema General de Regalías que empezó a debatirse en Cúcuta por la Comisión Quinta. ¿Cómo va a ser ese fondo de compensación? ¿Cómo va a ser ese fondo de desarrollo? El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, lo puso en los siguientes términos. No, vamos simplemente a hacer una buena fórmula de distribución que reparta la mermelada en toda la tostada nacional. Va a haber morros de mermelada en ciertos sitios para los macroproyectos, los macrocontratistas, ¿cierto? Los grandes centros de poder. También pidieron que la equidad no sea solo en el discurso. Es notorio, además, una descompensación y una inequidad en la misma ley. Y se denunció un negocio de las multinacionales que se verían beneficiadas pero perjudicando a la nación. Hoy se están enriqueciendo unos grupos empresariales multinacionales a costilla del sacrificio de los colombianos que están exponiendo su vida, deteriorando su territorio. Los senadores también hicieron propuestas concretas para que fueran incluidas en el proyecto. En el presupuesto del sistema de regalías se asignará el 2% de los recursos para la fiscalización y exploración y explotación de los recursos. El gobierno pretende regionalizar las regalías y dar un nuevo concepto en este sentido a tan importante tema. ¿En qué consiste la regionalización de las regalías? Bueno, quiere decir que se acabó un poco este concepto de que las regalías eran un monopolio de los departamentos y los municipios productores. Eso es un monopolio de los colombianos. Todos tenemos que beneficiarnos. Esta locomotora tiene que darle prosperidad a todo el mundo y la forma de hacerlo repartiendo más equitativamente los recursos. Un foro realizado por la mesa directiva del Senado con parlamentarios latinoamericanos asumió en sus deliberaciones el tema de la legalización de la droga. El narcotráfico se ha consolidado como uno de los problemas más graves de América Latina. Países como Bolivia, México y Colombia luchan a diario por encontrar una solución para erradicar este flagelo. Por ello, el presidente Santos abrió la posibilidad de legalizar el consumo de la droga, opinión que comparten diferentes parlamentarios latinoamericanos. ¿No podríamos nosotros legalizar la droga unilateralmente en México sin que se legalice también en Estados Unidos? Porque a final de cuentas existiría un mercado negro que le permitiría nutrir económicamente a los cárteles y esa lucha sería la lucha de nunca acabar, ¿no? Nosotros pues apoyamos la decisión del presidente Santos de abrir la discusión. Por esto creen que es indispensable plantear una política de cooperación mutua. Hemos venido a plantear acá de que se haga una política conjunta de cooperación entre los países para luchar frontalmente contra el narcotráfico. No se pueden sacar políticas unilaterales desconociendo el contexto latinoamericano y el contexto mundial. Esta discusión se llevó a cabo en un foro organizado por la Presidencia del Senado, en donde se habló acerca de la cooperación bilateral en temas de defensa y seguridad de los países latinoamericanos. Un rifirrafe por el proyecto que busca capitalizar Colombia Telecomunicaciones se registró en la Comisión Cuarta del Senado entre el ponente del proyecto y el ministro de Hacienda. La iniciativa todavía genera muchas dudas entre los parlamentarios. Señor ministro, yo le propongo que para continuar con esto, sin el distractor de los pensionados, hablamos del negocio como tal para la nación. Y dejemos la responsabilidad de la nación a otro lado porque, repito, siempre, en todos los casos, el responsable final del pago de las pensiones es la nación. Si esto es un distractor, si yo me distraigo como ministro en 4,5 billones de pesos, yo no merezco ser ministro de Hacienda. El maltrato a los animales ahora será regido por una ley que busca proteger a la fauna colombiana. Los animales no son máquinas, sienten el dolor como tú y como yo.
La iniciativa del senador Jorge Eduardo Londoño en general prohíbe todos los espectáculos en los cuales los animales sean objeto de maltrato y de dolor. El proyecto contempla la prohibición de maltrato a los animales, la prohibición de los animales en los circos, lo que tiene que ver con la regulación de mascotas. El proyecto además contempla sanciones penales y económicas a las personas que causen muerte o maltraten a los animales. Sí, habría penas que oscilarían entre los 16 y 18 meses, también pecuniarias hasta 200 salarios mínimos. La iniciativa crea las brigadas anticrueldad animal y también establece regular las condiciones de mataderos y centros de sacrificio, el funcionamiento de zoológicos, parques temáticos y la custodia de animales. El Senado archivó el proyecto de rebaja de penas. Sobre este y otros temas habló en su entrevista Jairo Gómez con el presidente del Congreso. Jairo, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos acompaña en el noticiero del Senado el presidente del Congreso, el doctor Juan Manuel Corzo. Bienvenido al noticiero del Senado. Buenas noches, Jairo, igualmente para la audiencia de este noticiero y pues acá presto a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, hay un proyecto polémico que tiene que ver con el de la rebaja de penas. ¿Cuál es la incidencia que tiene ese proyecto y qué se busca con él, presidente? Este es un proyecto que presentó la senadora o ex senadora Piedad Córdoba y la Iglesia Católica. Ellos, a través de visitas y estudios que han hecho, han encontrado que las cárceles colombianas, primero, no están resocializando a la gente, dos, que hay un gran hacinamiento en las cárceles y tres, que se están violando los derechos humanos. Y presentaron, con vía al bicentenario que vamos a cumplir, de la independencia, que el presidente de la República posteriormente diera esta posibilidad y desde luego el Congreso de la República de poder liberar gente que hubiese cumplido una gran parte de su pena. Pero desde luego contemplaron todos los delitos. Yo en la ponencia reduje ese tema, donde excluyo desde luego todos los temas paramilitares, para política, excluyo también de esos beneficios a los temas de rebelión, asonada, como igual el tema de narcotráfico. Es decir, la orientamos solamente para delitos comunes y simples. Es decir, que la polémica que se ha querido plantear en torno al proyecto de que eso favorecería a los actuales miembros del Congreso que están o fueron condenados o están siendo investigados por parapolítica, ¿no es cierto? No, desde luego que no. Ajá. Como se presentó el proyecto, sí, inicialmente, pero saliendo de la ponencia que yo presenté, igualmente con el senador Roberto Gerlain, limitamos esos beneficios y cercenamos esa posibilidad de algo que, desde luego, no es solamente el Congreso, sino el pueblo colombiano repudia y que no ha estado de acuerdo. De tal manera que dejamos lo que sí socialmente está indicando. Porque muchas familias están pidiéndole a Colombia que los escuchen, que no le den la espalda, que siguen siendo seres humanos, aquellos que están en las cárceles, que por delitos menores, que hay gente que ni siquiera ha sido condenada y llevan 4 o 5 años. Familiares de reclusos, claro. Desde luego, familiares. Claro. Y desde luego que uno no debe olvidar a todos los colombianos en cualquier circunstancia, por difícil que sea. Y este tiene un sentido muy humanitario también, pero se aparta completamente, te vuelvo y repito, de aquellos delitos, y eso lo hice yo en la ponencia, siendo que el proyecto no es mío, lo ratifico, pero desde luego excluí delitos que puedan molestar a la sociedad colombiana. Valga esa aclaración. Bueno, viene un debate ahora en el Congreso sobre el tema de la pobreza. Ese debate se va a realizar cuando, y la citación es, me imagino, casi todo el gabinete ministerial social para plantear el tema de la pobreza en Colombia. ¿Qué se busca con ese debate, presidente? Colombia sigue teniendo un margen en su defecto muy lamentable, y es la desigualdad tan grande. Colombia es el país más desigualdad con Haití de Latinoamérica. Por eso el tema de la pobreza se centra. Pero si bien se ha recuperado un poco el tema de pobreza, hay que avanzar y ahondar en un tema que es la equidad. ¿Por qué este país sigue siendo tan inequitativo? Y sobre esos temas hay que profundizar, y desde luego hay que citar a los ministros y hay que citar igualmente a los nuevos agentes que ha creado la nueva reforma del Estado. Bien, hablemos un poco de política. ¿Se siente cómodo en la unidad nacional del presidente Santos? Pues yo sí,
pero pues desde luego que hay sentimientos del Partido Conservador que no están a gusto, que han sentido que ni siquiera participamos, sino que realmente cada vez nos alejamos más del entorno político en lo que se relaciona a gobierno. Pero en el tema de Estado, el partido sabe que tiene una obligación. El Partido Conservador tiene la claridad de que si a Santos le va bien, al país le va bien. Y el Partido Conservador le está jugando, desde luego, al éxito de que a Santos le vaya bien y que el país siga creciendo como viene creciendo. ¿Algunos celos políticos con ese acercamiento que ha habido con el Partido Liberal? No, yo creo que al Partido Conservador paulatinamente se le viene desplazando y se le viene casi sacando de gobierno, pero bueno, es una posición discrecional del presidente que lo representa igualmente, su sentido y su sentimiento, pero el Partido Conservador, vuelvo y repito, está firme, está para apoyarle la ley, el partido está dentro del Congreso y dentro del Congreso que está en la clase política tenemos la determinación de seguir acompañando a Santos. No le voy a preguntar como conservador, sino como observador político. ¿Usted cree que esa unidad, reunificación del Partido Liberal está en camino? Unas franjas grandes sí, y ya unas tendencias que están claras. Es decir, solo falta que los partidos se unifiquen, pero el acercamiento es total. Total, y ese acercamiento va a implicar que en el caso, como me decía ahora, del Partido Conservador, ustedes concluyan que para el 2014 deben tener un candidato propio a la presidencia. Lo que considera el Partido Conservador es que si nosotros estuvimos del lado de la teoría de la reelección para Colombia, para que haya estabilidad política, económica y social, debemos estar también del lado de un presidente que lo haga bien. Y mientras que el presidente Santos lo haga bien, el Partido Conservador creo que tiene una muy buena opción y es seguir acompañando a Santos. O sea, ¿estaría de acuerdo con la reelección del presidente? Desde luego que sí, nosotros jalonamos el proceso de reelección. Acuérdese que la primera persona que planteó la reelección en el gobierno de Uribe fue Noemí Sanín. Presidente Corzo, gracias por estar en el noticiero del Senado. Muchas gracias a usted, Jairo, y a su audiencia. Muy bien, seguimos con más en el noticiero del Senado. Y estas son notas varias ocurridas durante la semana de sesiones en el Senado. El pasado 23 de noviembre, en el Salón de la Constitución, se hizo el lanzamiento del libro Mujer y Poder de la senadora Dilian Francisca Toro, compilación de historias de lideresas del país y del mundo que se han abierto espacio en la esfera política. Con ello se busca impulsar la participación de las mujeres en los entes de poder y de toma de decisión en el país. A poder lograr mejorar las oportunidades, a poder tener equidad de género y para lograr que esta sociedad que queremos que sea mejor, con una mayor igualdad. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer manifestó la importancia de incluir en la agenda nacional la lucha contra la violencia de género, donde se reconozca la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer como asunto del Estado. Para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, se instaló un pendón con mensajes y reflexiones escritos por las legisladoras que se expondrá en la Plaza de Bolívar el día 25 de noviembre, en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Ante la plenaria del Senado se posesionó nuevamente como senador de la República el liberal Luis Fernando Duque en reemplazo de la senadora Amparo Arbeláez. Aquí estoy con toda la humildad del caso, dispuesto con entusiasmo como siempre lo he hecho para trabajar por Colombia desde nuestro Partido Liberal y sobre todo apoyar el gobierno del presidente Santos en la unidad nacional. Para finalizar, les recordamos, el Noticiero del Senado tiene cuentas oficiales en Twitter y YouTube y los invitamos a visitarnos en nuestra página web. Los esperamos la próxima semana con más información legislativa. Gracias por su atención.